Seguimos en la tercera edición de este Forbes Summit Reputation. Gracias por estar ahí hasta este último panel, esta última charla del día, siguiéndolo en forbesargentina.com. Buen día, Jaime Durán Barba. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Buen día, Alex. Gracias por la invitación y es un gusto compartir con ustedes este rato. Jaime Durán Barba ha sido, probablemente sea uno de los consultores políticos o el consultor político más influyente en la política argentina desde el regreso de la democracia en 1983. Pero también, contradiciendo aquella regla, ha podido ser profeta en su tierra. Porque en las últimas elecciones en Ecuador, el rol de Jaime Durán Barba ha sido preponderante. Recordemos que Guillermo Lasso había perdido en la primera vuelta, el banquero que se transformó en el nuevo presidente de Ecuador, había perdido en la primera vuelta y ahí llegó la mano no invisible de Jaime Durán Barba. Contanos, Jaime, cómo ha sido tu irrupción en esa elección en particular y cómo trabajaste en la reputación de un candidato banquero en una que iba por su tercera oportunidad de ser electo en una sociedad también tan polarizada como la ecuatoriana. Mira, hace 20 años que no vivo prácticamente en Ecuador. Vengo muy esporádicamente a ver a mi familia y no más que eso. Cuando empezó la pandemia, estaba en Buenos Aires, me asusté mucho porque he sido maniático de leer Diamond y otros autores que hablan sobre esto. Y entonces vine y me refugié en mi departamento acá en Quito, en donde he permanecido casi 1 año y medio. Así que por coincidencia estuve acá cuando Guillermo tuvo una presentación bastante desastrosa en la primera vuelta electoral. Hablé con él y me pidió que ayudara a manejar la segunda vuelta, que en ese momento parecía imposible de conseguir un triunfo. Guillermo tenía 20 puntos de desventaja con el candidato de Correa y faltaban 4 semanas para las elecciones. Sin embargo, Guillermo es un buen candidato, supo emplear las herramientas técnicas que nosotros manejamos y el éxito fue impresionante. ¿Donde más trabajaron fue acaso en la cercanía con el pueblo, digamos, tratar de acercar esa brecha o esa distancia del banquero y una reputación quizás más alejada del votante medio para poder revertir esa elección? Sí, eso fue el eje del tema. La mayor parte de políticos de América Latina, la inmensa mayoría, son muy lejanos, están bien viejitos. Yo tengo solo 73 años, entonces puedo hablar con tranquilidad. Pero usan un tipo de comunicación que es absolutamente obsoleto. Particularmente en los últimos 3 años, con una serie de autores, entre los que están profesores de mi universidad, ha evolucionado mucho esto. El voto se consigue más que por otra cosa, por la cercanía. La comunicación de las empresas con los clientes se consigue por nuevas vías que están estudiadas por algunos autores y que vuelven enormemente eficiente a la acción electoral. Eso fue lo que hicimos. Los otros políticos ecuatorianos no tenían ninguna noción de esto y tuvimos ventaja técnica. Se escuchan pajaritos, ¿no será? Si estuviera Maduro, diría que es el espíritu de Chávez que está comentándote algunas infidencias. Este es un canalito que felizmente habla inglés. Jaime, ¿cuáles fueron las 3 mayores enseñanzas que te dejó tu experiencia hasta ahora de haber trabajado con Mauricio Macri en la Argentina, en toda su construcción como candidato presidencial y en su performance como presidente? ¿Cuáles fueron a nivel personal, en tu balance, habiendo trabajado la reputación y la construcción de un candidato, cuáles fueron las 3 mayores enseñanzas que te han quedado? Mira, fue una construcción muy larga. Empezamos el año 2005, cuando Mauricio fue candidato a diputado por la ciudad de Buenos Aires. Llegamos a finales del 2004, él había tenido un revés
cuando se postuló y le ganó la jefatura de gobierno el ex jefe de gobierno Ibarra. Planteamos para el 2005 una campaña que era simplemente para crear vacunas, algo que ahora está de moda. Cuando un personaje tiene una imagen muy mala, como era el caso de Mauricio en ese momento, se hacen eventos para preparar una futura campaña y crear elementos de defensa en la campaña que sirve simplemente como un experimento. Empezamos 16 puntos debajo de la señora Carrió, 8 debajo de Bierza, y no pretendíamos ganar esa elección, pretendíamos crear vacunas para una futura campaña. Macri fue un muy buen candidato, más allá de lo que esperábamos, y ganó esa elección ampliamente a Carrió y a Bierza. Ahí, comentando con Santiago, mi socio, decíamos, oye, este se cayó de nuestro libro. Habíamos publicado recién Mujer, Sexualidad, Internet y Política en México, y este era el nuevo tipo de dirigente que describimos en ese libro. Sin prejuicios, sin militancia partidista, no muy interesado en cantar ni la marcha peronista ni la marcha radical, abierto a pensar en nuevos mundos. Dijimos, con este vamos a ganar la jefatura de gobierno, y de pronto hasta la presidencia. Empezó allí un largo camino que duró 10 años. ¿Y cómo se construye o cómo se reconstruye la imagen de un candidato cuya imagen ha sido desgastada por la gestión? No digamos por un hecho concreto, sino por una gestión incluso que no ha tenido los resultados esperados como ha sido la gestión de Macri. ¿Cómo se trabajaría en la reconstrucción de esa figura pública? Olvidándose de reconstruir y olvidándose de la gestión. Si vos te pones a discutir lo bueno que ha sido lo que hiciste, la gente en la sociedad post-internet siempre tiende a pensar que todo está mal y no te va a ir bien. Hay que pensar en el futuro, hay que pensar en lo que a la gente le interesa. Es posible que a vos, si eres ex jefe de gobierno, ex presidente, te interese mucho demostrar que hiciste tal cosa. Nosotros siempre decimos, pensemos ante todo en qué le interesa a la gente. Habrá gente que pierde el sueño y diga, no puedo dormir porque no sé si Macri hizo o no 200 kilómetros de carreteras. No, los argentinos ahorita están desesperados por muchas razones concretas. El problema de la salud es una hecatombe, el problema económico es una hecatombe, están sin empleo, están sin poder llevar comida a sus hijos. Eso es lo que quieren conversar. De eso hay que hablarles, haya sido presidente, papa o rey, no importa. Tienes que hablar de aquello a lo que a la gente le interesa. Jaime, ¿está trabajando hoy con el PRO en la Argentina? ¿Cómo es el estatus actual? No, mantengo mucha relación. Mi experiencia con el PRO fue maravillosa. Es el grupo más moderno que conocí en el continente en mis 40 años de profesión. Gente preparada. Hay elementos que a veces la prensa o determinada prensa argentina desprecia, pero si vos querés evaluar qué tan bueno es un gobierno, hay que saber cuántas personas del entorno presidencial, de los 50 personajes cercanos al presidente, se han graduado en universidades, cuántos en universidades importantes, cuántos son profesores de universidades importantes del mundo, cuántos han publicado libros, cuántos están preparados. El actual presidente desprecia esto, dice que es mala la meritocracia. Bueno, en el mundo, Silicon Valley, Sensei, todos los grandes emporios de crecimiento científico y económico avanzan por la meritocracia. Se necesita gente preparada. Yo creo que Mauricio estuvo objetivamente rodeado de gente con un nivel de preparación bastante mejor que el que tiene el actual gobierno argentino. ¿Cuál es la gran diferencia en la comunicación a la hora de trabajar en la candidatura, en la construcción, a cuando se pasa a trabajar ya en el momento que sos gobierno? Digamos que siempre se suele confundir, no, este gobierno, no importa de cuál hablemos, lo que tiene son problemas de comunicación. Y se confunden los problemas de comunicación con los problemas de gestión. ¿Cómo trabajan en ese marco? La comunicación es una sola. Hay elementos de la comunicación que son importantes. Debes tener una estrategia que es lo más importante de todo. Lazo ganó porque tuvo estrategia.
Cuando tienes estrategia, todo lo que haces y dejas de hacer, ya sea como candidato o como presidente, está claramente estudiado. Es el presidente el que resuelve qué hacer, pero los técnicos tienen que darle los elementos para que sepa qué tanto daño o beneficio le hace cada acción. Tener una estrategia es clave y es muy poco frecuente en América Latina y menos frecuente en los gobiernos, porque ese maravilloso libro de Owen, En la enfermedad y el poder, los presidentes se enferman a poco de llegar al poder casi siempre. Yo traté muy de cerca, acerca de unos 30 presidentes de muchos países y solo 2 no se enfermaron. Casi todos se enferman porque hay gente que les adula, les dije qué maravilloso que sos, qué gran discurso que viste, la gente te adora, y todo eso es mentira. La enfermedad del poder, la enfermedad del palacio desvía a gente, incluso gente maravillosa, la que conozco mucho, con el presidente Duque de Colombia, que fue alumno en nuestra universidad, hombre preparado, inteligente, pero que se confundió en los pasillos del Palacio de Nariño. Por decirlo de otra manera, Jaime, ¿qué puntaje le pondrías del 1 al 10 a la gestión de Mauricio Macri y qué puntaje del 1 al 10 a la comunicación del gobierno de Mauricio Macri? Es difícil de separar porque la comunicación es la gestión. La comunicación es la agenda del presidente. Están muy implicadas las dos cosas. Ahora, Argentina es un país muy peculiar. Yo he trabajado en varios países y yo no soy un turista de la ciencia política, sino que vivo en los países prolongados periodos de años para comprenderlos. Argentina es un país que tiene características corporativas que no tiene ningún otro país en América Latina. También el tema de la pobreza es muy complejo en nuestro país. ¿Cuánta gente, hablando en porcentajes brutos, cuántas gentes de Argentina reciben un subsidio, un dinero del Estado? ¿Qué porcentaje? Es un porcentaje altísimo que no existe en ningún otro país de Occidente. Esa gente, además, en Argentina, supone que ese subsidio se lo debe a determinada líder o a determinado movimiento político, aunque sea entregado por otro gobierno. ¿A qué voy? Que aun quienes recibieron subsidios en el gobierno de Mauricio Macri sentían gratitud hacia el frente peronista. Hay una asociación entre peronismo y recibo subsidios. Y hay un porcentaje brutal de gente que recibe subsidios en Argentina. Ese es un fenómeno único que hace que de alguna manera hay un porcentaje importante del electorado que está a sueldo de un partido político. Eso es único, no ocurre en ningún otro lado. Con la capacidad para comprender más allá de los discursos, quería preguntarte sobre lo que está planteando parte del PRO para estas próximas elecciones legislativas, en las que sugieren que está a juego por poco la democracia en la Argentina, cuando se habla de 7 o 9 diputados que podrían llegar a dar la mayoría en las cámaras al actual gobierno. ¿Crees que están así? ¿Crees que es solamente un discurso de lo que se llaman los halcones del PRO? ¿Cómo imaginás la perspectiva política o qué se pone en juego en las próximas legislativas? Mira, es muy complicado saber qué va a pasar en las próximas elecciones, como ha sido muy complicado saber qué pasaría en Perú, en Ecuador, en Chile con las elecciones de constituyentes, porque la política post-internet es una política impredecible. Nadie habría pensado hace un año que el señor Castillo podía ser presidente de Perú. Hasta las encuestas que se hicieron, estuve muy metido en campaña peruana estudiándola, hasta las encuestas de 3 semanas antes para la presidencia de Perú, ni siquiera aparecía el señor Castillo, y es ahora el presidente de Perú. En Ecuador participaron muchos políticos importantes, partidos centenarios, que no llegaron al 1%. La gente está rebelada en general. Yo tengo mucha vinculación con Estados Unidos, soy profesor de una universidad norteamericana. Jamás en mi vida
supuse que podría haber una escena como la toma del Capitolio. O sea, nunca imaginé que eso era posible. Claro. Ni siquiera los policías lo imaginaron. En el proceso que se ha seguido ahora para ver qué pasó, muchos de ellos dicen, hasta un grupo de disfrazados y no supusimos que era una manifestación política. Por eso no reaccionamos. O sea, es tan insólito el mundo, se convirtió en algo tan complejo con la tercera revolución industrial, que es difícil de analizar. Ese mundo que ya se complicó con la tercera revolución, con la pandemia aceleró completamente las transformaciones. No hay ahora, estaba hablando con gente del equipo del presidente Macron, que decía, hace años en Francia había un gran conflicto, se hablaba con el Partido Comunista, la CGT, y se arreglaban las cosas. Ahora no hay ni Partido Comunista, ni tiene fuerza la CGT, asoman grupos de chalecos amarillos que arman el caos y que ni siquiera tienen un dirigente, ni siquiera tienen una ideología. Son grupos que cada uno anda a su aire. Es muy difícil lo que ocurre. En Colombia, he hablado con el presidente Duque, pasa lo mismo. Es un caos total. El levantamiento de octubre contra el presidente Piñera en Chile fue lo mismo. Un amontonamiento de personas que querían que vivan las focas, que tengan más derechos las mujeres, que tengan más derechos cualquier cosa. El mundo post-internet es un mundo anárquico. Y bueno, estamos viviendo ese mundo. Y en esas anarquías también se profundizan las polarizaciones que intentan capturar o aglutinar toda esa dispersión. De algún modo es un fenómeno que también vemos en la región e incluso en los Estados Unidos como nunca antes. ¿Cuál es el rol que imaginás de, como hablabas recién, de la fake news, del impacto que van a tener a futuro, digamos? ¿Cuál va a ser el futuro de las fake news? Yo no creo mucho en las fake news. La revista Bella de Brasil me contrató para que hiciera una exposición sobre eso hace un tiempo, en la que expuso también el asesor de Macron. Pero creo yo que la falta de solidez de la verdad es algo que está completamente difundido. O sea, no es que alguien invente una fake news. El Internet tiene una característica muy grave. Gracias a los algoritmos, te conecta con personas que sienten o creen cosas semejantes a las tuyas inmediatamente. Te conecta con sitios en que hay información que abona tus creencias. De esa manera, si eres terraplanista, crees que la Tierra es plana, tu máquina te comunica enseguida con otros que tienen las mismas supersticiones y con información adecuada. Entonces, terminas creyendo que sí, que todo el mundo es terraplanista. El Internet, por los algoritmos, hace que vos, yo, cada uno de nosotros se reúna permanentemente con semejantes y crea que todos creen lo que yo creo y que los que no creen esto, lo que sea, son los idiotas. Entonces el fanatismo viene generado en gran parte por los algoritmos, por esta tendencia de la red a comunicarnos con semejantes. Ese es un problema real y complejo. También porque se derrumbó la sociedad vertical. Cuando yo era chiquito, yo le preguntaba a mi padre, ¿dónde queda Venus? Él me decía, ahí, y yo decía, perfecto, está ahí. Cuando viene mi nieto y me pregunta algo, yo le doy una respuesta, inmediatamente puede comunicarse con Dios, entra a Google, le pregunta y me dice, no, abuelito, no es cierto. El Google dice que no es así. La sociedad rompió todas esas jerarquías y vivimos una igualdad un poco extraña. En Argentina, tú sabes, es una persona bastante conocida. Un día la persona que vende revistas en la esquina de mi departamento dijo, oye, vos sos sobre Marva, ¿no? Sí. Ah, perfecto. Desde entonces y durante años siempre me ha tenido un papelito con sus anotaciones. Ayer fulana te dijo esto, debes responder esto otro. No ha querido tal cosa, debe ser tal otra cosa. Porque cree que puede asesorarme en política. No me fastidia, me hace mucha gracia. Pero cuando yo era estudiante en Mendoza de filosofía, no se me habría ocurrido decirle a un analista político famoso, oye, hace esto porque
No, no es así. Pero es esta la sociedad en que vivimos. Ni los hijos veneran a los padres, ni los feligreses a los curas, ni los alumnos a los maestros, ni los electores a los políticos. Es una sociedad que tiende a la horizontalidad y también cualquier ignorante entra al Google, lee 2 páginas de economía y inmediatamente puede opinar sobre el Fondo Monetario con total solvencia. Es la sociedad esta superficial en la que estamos. ¿Cómo describirías las mayores fortalezas y debilidades de Horacio Rodríguez Larreta, que hoy se presenta como uno de los principales líderes de la oposición y, por supuesto, un rol protagónico en el PRO? Horacio tiene una credencial importante y es que está muy bien calificado como jefe de gobierno. Si tú ves el mapa de América Latina, desde el norte con Andrés Manuel López Obrador, pasando por Bukele, etcétera, son muchos los alcaldes que han llegado a presidentes. No conozco de ningún caso de alguien que haya llegado a presidente haciendo una buena carrera en la legislatura. Los legisladores entran a una institución que es una moledora de carne. La gente, por principio, cree que todos los congresos son una porquería y no es una buena plataforma el Congreso. Horacio tiene el ser un buen jefe de gobierno y más que ser un buen jefe de gobierno, está bien evaluado por la gente. Es un trabajador incansable, lo conozco muchísimo, muchos años. Horacio es obsesivo. Aún para reunirnos, conversar, pues aprovecha si estamos yendo en un coche de un lado a otro, trabaja de manera absolutamente incansable desde que amanece hasta avanzada la noche. Es una persona inteligente. Ha logrado algo que es central en la política actual y es, a pesar de que fíjate que suena feo, pero actualmente ser muy preparado es malo. No votan por un preparado. Dicen, no, pues, y que se cree graduado en Harvard no vota por ese. Horacio, aunque es de Harvard, se presenta como una persona muy sencilla. No tiene la pedantería propia de algunos políticos, que es lo que la gente detesta. Entonces, esa conjugación de preparación con sencillez le ayuda mucho. Creo que tiene muy buenas posibilidades. De hecho, desde que subió al gobierno Fernández, es el político argentino mejor evaluado. Al principio compartió esa buena evaluación con Alberto Fernández, que se bajó de eso cuando agredió a la ciudad y pasó a una política agresiva. Más difícil, ¿qué es? ¿Qué habilidades o qué crees que debería trabajar? Está cortando tu intervención. Ahí me escuchaba. No te oí bien. Ahora sí. Te preguntaba para contestar esa pregunta, ¿qué debilidades o qué aspectos crees que debería trabajar más, serán más desafiantes para Larreta cuando quiera traspasar de Disneylandia, de ser el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, para tener un proyecto nacional? ¿Cuáles serían dentro de su imagen los aspectos que crees que debería trabajar aún más? Hay varios aspectos en que puede trabajar más, pero en general en el grupo del PRO hay bastante gente bien preparada en estas cosas. Hemos trabajado usando las herramientas técnicas de la política más de 15 años y Horacio fue siempre un excelente jefe de gobierno. Creo que él sabrá afrontar los temas y debilidades que existen. El gran problema para Horacio y para cualquiera es la situación actual del país. En el mundo, en América Latina y en Argentina, la pandemia va a dejar una pospandemia espantosa. Gente deprimida, enojada, amargada, que puede estallar por cualquier cosa. Creo que no somos conscientes de los daños psicológicos que produjo esta enfermedad, que son mucho más graves que los daños físicos que de suyo fueron espantosos. Habrá que afrontar ese mundo. Hay que reinventar un mundo. Yo creo que además los sectores democráticos de Argentina tienen que inventar
una utopía que entusiasma a la gente. Lo mismo lo digo, he estado conversando estos días, estas semanas mucho, sobre todo con empresarios chilenos, peruanos, colombianos. Les digo, bueno, ¿qué es lo que ofrecen ustedes a un joven? Que sigamos como estábamos. No parece muy interesante. Se está produciendo en el mundo la tercera, bueno, ya se produjo la tercera revolución industrial, está produciéndose la cuarta. Y parte de la humanidad está yendo a un progreso descomunal, cuyo ejemplo, cuya capital es Silicon Valley en California y concretamente la Universidad de Stanford. Están produciéndose cosas tan descomunales que la distancia entre los países que viven esta revolución y quienes estamos todavía pensando en problemas del siglo pasado y no nos damos cuenta de que la Guerra Fría ya se acabó, va creciendo cada día. Necesitamos plantear una utopía que, si quieres, te la pongo en muy sencillo. Necesitamos que en política exista un mercado libre que diga podemos ser mejores, podemos ser distintos. Y en ese contexto también, como lo plantea también Harari en uno de sus libros, uno de los grandes desafíos va a ser el trabajo hacia un capitalismo inclusivo, digamos, qué hacer con los más vulnerables, los que quedan afuera completamente de esta cuarta revolución industrial. ¿Cómo crees que la política podrá dar espacios inclusivos a esta cantidad enorme de millones de personas en toda la región y en el mundo? Yo creo que eso se va dando por el crecimiento brutal de la riqueza. La tercera y más la cuarta revolución industrial va a significar el surgimiento de una cantidad de riqueza absolutamente descomunal. No hay espacio para la pobreza en la sociedad del futuro si es que sabemos hacer estas revoluciones. Ahora, si seguimos con el negocio del pobrismo y seguimos invirtiendo plata en que haya más pobres, no vamos a vivir esa revolución simplemente, vamos a alejarnos de eso. Los países, porque ¿qué pasa con la robotización, con la inteligencia artificial, con la tercera y la cuarta revolución? Pasa que van a necesitarse pocos trabajadores para producir muchos bienes. Algún autor importante norteamericano dice que para el año 2030 habrá desaparecido el proletariado. Serán solo robots los trabajadores. Habrá entonces una riqueza enorme que debería volver a la sociedad y lograr que todos vivamos mejor. Eso es perfectamente posible. Yo soy amigo de ver las cosas concretas. China era el país con más pobres que existía en el mundo, de lejos. Y los que vivían bien vivían muy mal, porque Mao logró la igualdad. Nadie come, listos, todos somos iguales, la sociedad es perfecta. Con las reformas de Deng Xiaoping, la cosa cambió, las 7 zonas libres económicas, de las nuevas normas, quiere decir, a ver, cada uno tiene que trabajar y producir. Todos. Cuando se produjo el G20 en Buenos Aires, tuve oportunidad de conversar con algunos oficiales del gobierno chino, que decían que para el 2021 esperaban ir a la pobreza cero, acabar con la pobreza en China. ¿Y cómo? ¿Repartiendo más, con más subsidios? No, haciendo que la gente produzca. Esto que a veces se habla mucho del emprendedorismo, el que cada uno pueda producir lo que imagine, es algo que cambia el mundo. Tiene que haber un capitalismo inclusivo, sin duda. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Harari, pero integrando la tecnología en serio. O sea, a mí me duele mucho que en Argentina, cuando encontramos que un nacional argentino está trabajando en Google o en la NASA, es noticia de primera plana. Fulanito está en la NASA. Nos parece un triunfo descomunal. ¿Por qué? Porque muchos argentinos preparados se están yendo, porque nuestro país no les ofrece oportunidad de trabajo. A mí me encantaría que todos esos vuelvan y que Argentina sea un país que pueda decirles a los demás, de igual a igual, estamos en la tercera revolución industrial. Es lo que necesitamos hacer.
Jaime, ¿ves alguna posibilidad de un punto de encuentro en las políticas públicas en la Argentina cuando hay claramente o parecen haber dos visiones de país completamente opuestas? Mira, es difícil. Yo creo que los peronistas son demasiado de derecha. Es gente muy antigua, que tal vez quien está tan a la derecha que ya mismo se sale del plato es el señor Castillo en Perú. Todas estas cosas que llaman izquierda no son más que movimientos regresivos, movimientos que temen a la tecnología, que temen al Internet, que quieren ir a una sociedad de tipo feudal. Creo que hay mucho componente de eso en determinados sectores del peronismo. Pero al mismo tiempo he patrocinado en Ecuador, lo estoy haciendo en otros 2 países, en ningún sitio con éxito, que la gente converse. Por distintos que sean, necesitamos conversar. Si seguimos con una política absolutamente caníbal, mientras nos peleamos como gatos, los del sur, los del norte siguen avanzando y pronto una empresa privada estará ya mandando, como piensa un empresario de Silicon Valley, 1000 naves para habitar Marte. O sea, estamos perdiendo el tiempo en tonterías. Yo creo que a veces tenemos mitos que no tienen sentido. Algunos líderes del sur no se dan cuenta de que la Unión Soviética ya no existe, de que Putin no es un líder proletario, de que ser de izquierda no es ser prorruso. Son cosas medio elementales, pero olvidémonos de esas peleas y tratemos de lograr puntos de encuentro para que Argentina, Ecuador, Chile, Colombia tengan metas a mediano y largo plazo. Las reformas de Deng Xiaoping en China, si vos hacías un balance a los 4 años, se había pasado 4 años. ¿Qué pasó? Fue una hecatombe. Era una hecatombe porque las transformaciones dejaron a la gente peor de lo que estaba cuando empezó la transformación. O sea, siempre esos reajustes sociales cuestan mucho. Se empezó a ver los resultados de las reformas de Deng Xiaoping 20 años después. Así es la vida. Deberíamos tener unas metas, ojalá lográramos, en que los grandes sectores de Argentina, todos, pongamos A, B, C, 5, 6 metas de largo plazo en el que todos estamos de acuerdo y peleemos de lo demás. Eso sería lo ideal. Y bueno, ya voy a ir allá a ver si que empujo un poco eso. Jaime, si por una cuestión casi milagrosa te llamara el presidente Alberto Fernández, te invitara a tomar un café y te dijera cuál es el principal consejo que darías como un aporte a esta presidencia, ¿qué consejo le darías? Tendría que pensarlo un poco más y, dada mi manía de maestro universitario, ante todo haría una investigación para ver cómo aconsejo bien las cosas. Pero si me llama Fernández, igual lo haría. Yo no estoy para... me encantaría que a Fernández le vaya bien con su gobierno. Me encantaría, realmente. Y lo digo sinceramente, porque si el país sigue para abajo, y ya no somos ni siquiera país en vías de desarrollo, sino en vías de desdesarrollo, si hay 100.000 muertos, las cosas están mal y me duele. Me siento argentino, estudié en Argentina en la universidad, he vivido en Argentina los últimos 20 años y me encantaría que el gobierno de quien sea esté bien y que el próximo gobierno sea mejor todavía. Yo no tengo una visión negativa de nada en la vida. No odio a nadie. Cuando alguien me insulta me río mucho y creo que hay que tratar de ver el medio vaso lleno, no el medio vaso vacío. Es cierto que esta charla por momentos va desde temas más profundos, con tu mirada amplia sobre el momento en el tiempo en que estamos viviendo, y yo cada tanto te traigo una vez más al barro de la coyuntura local. Tengo que preguntarte ya casi para terminar, Jaime, Mauricio Macri escribió su libro Primer Tiempo, dando lugar claramente a un segundo tiempo que puede o no incluirlo en una fórmula. ¿Crees que hay posibilidades para que Mauricio Macri pudiera ser candidato a presidente en el futuro en la Argentina? Si hubiésemos tenido esta conversación hace 5 años y me preguntabas si Alberto Fernández podía ser presidente de Argentina, ¿qué crees que habría respondido? Vos quizás hubieras dicho que sí.
Porque me gusta la ciencia ficción, pero era absurdo. Nadie podía creer que un enemigo tan feroz de Cristina Fernández sería presidente y auspiciado por ella. La política de América Latina es muy impredecible. Las cosas cambian a enorme velocidad y esa liviandad se acrecentó con la sociedad post-internet. Pasa cualquier cosa. Te digo, yo he estado en conexión con mucha gente de Perú. Hace 6 meses nadie habría pensado que Castillo sea presidente de Perú. Ni por asomo. Y hace un año que sea Lasso presidente de Ecuador, tampoco. Todos estaban convencidos de que Correa venía como una topadora y que no había remedio. Las cosas cambian mucho. Mauricio hizo una presidencia interesante, tuvo errores, sí, pero habría que ver qué pasa con él, con Horacio, con María Eugenia, con Patricia. En el PRO hay bastante gente bien preparada, con sus estilos distintos, con sus formas de ser distintas, pero que básicamente comparten valores que a mí me parecen interesantes. No creo que ninguno de ellos habría tenido 200 coches en su cochera como tuvo el colaborador del otro gobierno. Todos tienen un cochecito nomás. Jaime Durán Barba, muchas gracias por esta charla con Forza Argentina. También esperamos contar pronto con tu presencia en Ecuador, donde estaremos lanzando próximamente también una edición local. Jaime, así que muchísimas gracias por esta charla y compartir estas ideas. Muchas gracias a ti y a Forbes, y cuando pueda colaborar lo haré con todo gusto. Gracias, Jaime, y muchas gracias a todos ustedes por haber acompañado toda esta mañana lo que fue la tercera edición del Forbes Summit Reputation. Podrán ver después los distintos fragmentos en nuestra página web, forbesargentina.com, y los esperamos ahora también en julio con lo que será el primer Summit de Sostenibilidad. De nuevo a todos, gracias por estar ahí.